las palabras, la ponencia del magíster Jorge Acevedo Rojas, profesor de la Pontificia Universidad Católica. Un aplauso para el magíster Jorge Acevedo Rojas. Muchas gracias al congresista Damer, al congresista Mesías Guevara, del Grupo Acción Popular Frente Amplio, por invitarme a esta reunión y felicitarlos también porque efectivamente, como lo ha dicho el doctor Nicolás Lynch, se trata de temas que difícilmente se discuten, ¿no? Difícilmente hay espacios, reuniones, intercambios en el mundo político, en el mundo académico y en el ámbito de la sociedad civil, precisamente por el poder que tienen en general los medios de comunicación y su capacidad de, digamos, invisibilizar estos temas o también de presentarlos, ¿no? Y encuadrarlos como iniciativas que buscan coartar la libertad de expresión cuando es en realidad todo lo contrario. Yo quisiera abordar en esta primera intervención algunos mitos que se han ido construyendo a lo largo de varias décadas, especialmente en el Perú, con relación al tema de los medios y la libertad de expresión, ¿no? Primer mito: no hay mejor ley que la que no existe. Toda regulación nos va a conducir a un esquema de autoritarismo y de control de contenidos, ¿no? Ejemplos: Cuba, ejemplo Venezuela, ejemplo Ecuador, y también en algunos casos el ejemplo para contribuir a ese discurso es el caso argentino, ¿no? En realidad, en todas partes hay regulación. Lo que pasa es que lo que se busca con este discurso de que no hay mejor ley que la que no existe es inclinar la regulación existente a favor o en favor de estos importantes grupos mediáticos que hoy se oponen incluso a que el tema se debata, ¿no? En el Reino Unido, por ejemplo, hay regulación. En el Reino Unido no podría darse el caso que ocurre en el Perú, en el cual el comercio, el grupo El Comercio, este conglomerado mediático importante que tiene aproximadamente un 80% de participación en el mercado de la prensa, pueda ser a su vez el principal accionista de un canal de televisión de señal abierta. Eso estaría prohibido, no se podría dar en el Reino Unido porque existe una regulación que limita la posibilidad de la propiedad cruzada en función de la participación de determinados grupos mediáticos en un sector de los medios, en este caso en el de la prensa, ¿no? Aquellos, por ejemplo, que exceden el 20% de participación en el mercado de la prensa en una localidad no pueden ser a su vez licenciatarios de un canal de televisión o de una estación de radio, ¿no? En Francia, por ejemplo, país al que nadie podría acusar de ser autoritario o de ser chavista o comunista o castrista, se limita la propiedad a nivel de participación en el mercado de la prensa hasta un 30%, ¿no? Francia es clarísima al señalar, para cautelar precisamente el pluralismo y la diversidad de ideas y la competencia de ideas en la prensa, que el límite de participación en el mercado es el 30%. En Alemania hay un comité que vigila la concentración en el sentido de poder cautelar que no se excedan ciertos límites y que, por ejemplo, los diarios regionales sean comprados, ¿no?, absorbidos por el capital nacional o transnacional que pueda ingresar con fuerza al mercado de los medios en Alemania. Y nadie dice que en Alemania se coarta la libertad de expresión. Al contrario, hay mejores condiciones para que ésta se pueda ejercer desde el punto de vista de diversos sectores sociales, ¿no? Entonces, mito 1, no hay leyes o toda ley sobre los medios trata de regular y trata de coartar, ¿no?, la libertad de expresión, cuestión que la realidad y la legislación comparada nos muestra, pues, es una falacia, ¿no? Por cierto, hay otros ejemplos, pero eso no nos tiene que llevar a decir o a pensar que toda regulación se hace para controlar
a los medios y sus contenidos. Punto 2, mito 2. En el Perú no hay concentración, porque dado el número de periódicos que circulan en Lima y dado el número de periódicos que circulan en el país, los periódicos, las publicaciones del Grupo del Comercio, en realidad son un porcentaje muy pequeño, ¿no? Es una manera de ver efectivamente el tema de la concentración, pero es una manera de ver que en países que han avanzado significativamente en este tema, ya no resulta la variable más importante. La variable más importante para determinar si hay concentración y si se configuran oligopolios es la participación en el mercado de las audiencias y de la captación publicitaria, no en el número de medios. En todo caso, el número de medios es una variable adicional que, complementada con la participación en cada uno de estos mercados, sirve para regular el derecho, digamos, de tener un canal de televisión o de tener un determinado número de diarios o de tener un esquema de propiedad cruzada, ¿no? Es decir, cuánta audiencia promedio o cuánta lectoría promedio logra un grupo empresarial con todas sus publicaciones o canales o estaciones de radio en un año. Una medición que es auditada por una entidad pública que se encarga precisamente de monitorear y en todo caso de sancionar cuando haya que hacerlo, cuando se presenten casos de abuso en posición dominante, digamos, en un determinado mercado de medios de comunicación. Tercer mito: la principal amenaza o la única amenaza para la libertad de expresión proviene del Estado, ¿no? En el Perú, hay que recordar, al menos 3 grandes coyunturas han posibilitado que este tema de la libertad de expresión, del derecho a la comunicación, se ponga en agenda, ¿no? La primera gran coyuntura de las últimas décadas es la reforma frustrada de los medios de comunicación que se propuso el gobierno revolucionario, así denominado, de las Fuerzas Armadas, presidido por el general Juan Velasco Alvarado, ¿no? Confisca los medios bajo el proyecto, así se anunció, de transferir la propiedad de los medios a las organizaciones sociales, ¿no? Reforma que quedó frustrada y que condujo a la instrumentalización de los medios confiscados, especialmente la prensa, ¿no? Primera coyuntura. La segunda coyuntura es completamente distinta. Está constituida o estuvo constituida por la compra de líneas editoriales de diversos medios de comunicación entre fines de la década del 90 y el año 2000. Es una coyuntura completamente distinta. Ahí la libertad de expresión fue puesta en riesgo y fue erosionada por los propios propietarios de los medios de comunicación en colusión con el gobierno dictatorial y corrupto de Fujimori y Montesinos. Uno puede recordar los Vladivideos y ver a propietarios de medios de comunicación pasando por la sala del CIN, recibiendo millones de dólares o pidiendo favores judiciales. Algunos de ellos fueron condenados, ¿cierto? Algunos de ellos indultados, incluso uno, ya se recordarán cuál, ¿no? Por el expresidente Alan García, ¿no? Otros fugaron del país con ayuda política, con ayuda judicial incluso, y algunos están en Suiza viviendo muy bien y probablemente riéndose de estos debates y riéndose de la justicia peruana y del pueblo peruano. Otros se acogieron al beneficio de la edad para no ser procesados por presuntos delitos de corrupción, ¿no? Si no me falla la memoria, el que fue presidente ejecutivo de la principal corporación radial del Perú y también un hermano suyo vinculado al mundo de la televisión. No fueron procesados acogiéndose a un tema de edad, ¿no? Pero fueron al CIN, ofrecieron líneas editoriales, ofrecieron incluso el apoyo de periodistas, entre comillas, notables, ¿no es cierto?, a cambio de obtener ayuda judicial por el gobierno de Fujimori y Montesinos, ¿no? Y la tercera coyuntura que pone en debate el asunto de la libertad de expresión y la democracia y la comunicación es esta compra del 54% de las acciones
por parte del Grupo del Comercio a EPENSA y que lo hace tener un cuasi monopolio en el sector de la prensa y salir de todos los históricos y los estándares de concentración en la prensa. No hay no hay país en el que haya mayor concentración en la prensa que el caso peruano, ¿no? Ni siquiera en Australia, la tierra del magnate de los medios Rupert Murdoch, hay un nivel de concentración como lo hay en el Perú. En suma, este mito de que la principal amenaza y los atentados contra la libertad de expresión solo vienen del Estado, por la propia historia y por estas tres coyunturas, en realidad se derriba muy fácilmente. Cuarto mito: el Congreso no está en capacidad de discutir una ley de medios, ¿no? Y más bien, en el peor de los casos, esto tendría que ser resuelto por el Poder Judicial y no hay espacio para que esto tenga un debate político, ¿no? Porque se dice, ¿no? Exceptuando casos muy importantes de congresistas probos notables, algunos de los cuales están aquí presentes, por supuesto, se dice el Congreso tiene miembros muy mediocres, corruptos, se habla de la robacable, ¿no? El comepollo, etcétera, etcétera, ¿no? Estos casos efectivamente se presentan, pero se utilizan para desvirtuar el rol que tiene el Congreso para debatir una ley de medios de comunicación en general y ponerle límites o barreras a la propiedad cruzada y a la concentración, ¿no? Pero no se ha dicho nada, por ejemplo, cuando el Congreso ha tenido que discutir y aprobar el TLC con los Estados Unidos. Ahí sí el Congreso no era un Congreso mediocre ni incapaz de debatir. Se podría decir, sí, pero el TLC no es igual a una ley de medios, sí, de acuerdo, pero la ley, por ejemplo, de acceso universal a la salud no es tan importante como una ley que regule el tema de los medios de comunicación. Una ley general de educación no es tan importante también como el asunto de los medios de comunicación. Cuarto mito: el Congreso no debe discutir. En realidad lo que están haciendo es tratar de que el Congreso abdique a un rol y a una función que constitucionalmente les compete. Quinto mito: la concentración se regula por la idea del pluralismo interno en los medios de comunicación y la autorregulación. ¿Qué significa eso? ¿No? Desde ese mito del pluralismo interno y la autorregulación. Significa que cada medio, cada grupo va a tener periodistas de izquierda, de derecha y de centro, ¿no es cierto? Y significaría que cada medio va a tener también periodistas con una conciencia ecológica muy marcada, periodistas también que apoyen al movimiento LGTB, es decir, el pluralismo de la sociedad va a estar en cada medio de comunicación. Estimados, estimadas, esto no es más que un mito, porque en periodos electorales, por ejemplo, cada medio toma una línea política y descarga una serie de contenidos, algunas o muchas veces distorsionados y falsos, en contra de una candidatura o en favor de una candidatura. El mito del pluralismo interno se derriba. Este mismo debate con relación a los medios de comunicación y a la concentración es una muestra de que el pluralismo interno se puede dar, pero al final va a ceder porque los medios de comunicación pertenecen a grupos de interés y cada medio seguramente tendrá la libertad para poder escoger, ¿no?, una candidatura o una opción política determinada. En otros países el pluralismo no es tanto un pluralismo interno, no es esa la apuesta de política. La apuesta de política es que el pluralismo se basa en el ámbito de que diferentes grupos sociales y políticos puedan acceder a medios de comunicación. Y un último mito: la libertad de expresión es básicamente la libertad de los periodistas y es principalmente la libertad de las empresas, ¿no? La libertad de expresión, estimados, estimadas, es un derecho ciudadano, de ustedes y mío, de los congresistas y de los ciudadanos de a pie, de los señores Miro Quesada, de los señores Mome Seminario, en fin. La libertad de expresión no es un derecho que solo recaiga o cuya titularidad esté exclusivamente
en periodistas y dueños de medios, la libertad de expresión es un derecho ciudadano, es un derecho universal. Y en ese sentido, no basta únicamente con evitar la censura previa. En general, en ciertos casos, la censura previa sí es parte de un consenso político y jurídico importante. Por ejemplo, el horario de protección al menor en la televisión es una censura previa, una forma de censura previa, pero cuenta con el consenso político y social amplio de protección de una población vulnerable. Pero más allá de eso, el derecho a la libertad de expresión no se garantiza únicamente con la suspensión de la censura previa. Es efectivamente un componente, pero el derecho a la libertad de expresión se garantiza también cuando hay un derecho real a poder acceder a medios de comunicación, poder acceder a radio, poder acceder a televisión, poder concursar en concursos públicos que no solo pongan por delante el tema económico y se convierta en una subasta, sino que abra la posibilidad a diversos grupos sociales y la coexistencia de medios públicos, educativos y comunitarios y privados comerciales, como lo ha dicho el ex congresista Nicolás Lynch. Estos mitos se han levantado y se repiten permanentemente. Y lo peligroso, estimados amigos y amigas, es que estos mitos se pueden hacer sentido común, es decir, se pueden entronizar y el común de la gente, los trabajadores, los campesinos, los empleados, el ciudadano de a pie, puede creer que esto es cierto, es decir, que toda regulación está hecha para coactar la libertad de expresión. Puede creer que el Congreso no tiene capacidad y no debe discutir una ley como esta. Puede pensar que el tema del pluralismo se resuelve con el pluralismo interno y no con diversidad de grupos sociales y políticos en los medios. Puede pensar que este discurso dominante es la verdad. Puede pensar que estas ideas políticas que provienen de intereses concretos en realidad son una especie de verdades asumidas y naturales que hay que seguir y no cuestionar. Por eso es que damos esta batalla y felicito al congresista Dahmer por generar este espacio de debate, porque estamos ante un tema crucial para la democracia y el derecho a la comunicación en el Perú. Muchas gracias.